que recuerdo la grabación, la entrevista a Rodney de La Voz Ciudadano, recuerdo la entrevista a Cheo, me encantó porque Cheo fue mi profesor de colegio, o sea, él me dio clases a mí en el colegio, estando yo muy niñito. O sea Y, que ya y conoces diseño y diáspora. sí, sí, por supuesto. O sea, digamos, hay unas que recuerdo emocionalmente y hay unas que recuerdo por gente que sigo, como Arturo, Escobar, en fin, Pero déjame gente. poner este pedazo, por favor, porque ya lo... Este era muy lindo comienzo. Ok, ok. Este es el quinto y último episodio de la serie Innovación Social que planeamos con Paulina Cornejo desde la Universidad del Centro. En esta serie tenemos casos desde Nueva Zelanda, Venezuela, Chile, Estados Unidos y México. Gabriel Visconti Stopello es un arquitecto venezolano que participa de muchos grupos y proyectos. En esta charla hablamos de justicia espacial, de participación ciudadana, de ir y volver de la diáspora y de proyectos con comunidades autónomas. ¿Por qué quisiste entrevistar a Gabriel, Paulina? Gabriel es docente de la especialidad en diseño para la innovación social, la cual tengo el gusto de dirigir. Cuando me aproximé a su trabajo, me pareció que los proyectos de justicia espacial y reconfiguración colectiva del territorio en los que participaba se entendían muy bien desde una óptica de diseño social. Es decir, procesos de diálogo, escucha, intercambio, que estaban definidos por el interés colectivo, la transformación y el beneficio mutuo. Mi nombre es Paulina Cornejo. Mi nombre es Mariana Salgado y esto es Diseño y Diáspora. Soy Gabriel, digamos, habito caraqueño, diría yo que por una doble condición. Primero porque nací aquí y segundo porque he decidido estar acá. O sea que te fuiste y Digamos, volviste. he ido y vuelto, he ido y vuelto, he ido y vuelto, estoy como en ese constante movimiento y siempre vuelvo a Caracas a lo que entiendo casa. Pues sí, sí, me mantengo en movimiento. Sabes que pensando un poco en la conversación, haciendo un poco de retrospectiva, pues me parecía importante comentarte que yo vengo como de un mundo combinado, del mundo de la geografía. Yo estudié primero geografía, o sea, cuando yo me gradué de bachiller en el colegio, yo inicialmente inscribí tres alternativas para estudiar: antropología, geografía y arquitectura. Tal vez no en ese orden, han pasado muchos años, pero sí recuerdo que esos eran mis tres intereses de ese momento. Lo siguen siendo, la verdad, tal vez se han ampliado mis intereses. En todo caso, entro por prueba interna a geografía y estudié un montón de años geografía, casi que me faltaba un año para graduarme, y en ese momento decidí irme a la calle. Y a la calle no, como, digamos, eso sonó muy extraño, pero digo, no en términos de protesta, sino quería mundo. Las aulas no me eran suficientes, la verdad. Y estuve un rato en la calle, como relacionándome con gente, trabajando en cosas, viviendo, diría yo. Y Que no después de tenían que eso, ver con la geografía. no, con nada. Mira, me fui a una isla del Caribe venezolana que se llama Margarita y trabajé en un taller mecánico, trabajé sirviendo tragos en un local nocturno, pero siempre como con la idea de relacionarme con personas. Viví un rato en la costa Caribe, pero ya pegada al continente, se llama el litoral central, en fin, como moviéndome, ¿no? Y en algún momento dije, bueno, en Venezuela es muy complejo vivir sin una profesionalización universitaria. Y dije, ¿qué tal si ahora estudio arquitectura? Digamos, ya tuve un poco de la geografía, ¿qué tal si ahora tomo algo de la arquitectura? Efectivamente, la arquitectura fue en lo que me gradué, o sea, tengo formación completa en arquitectura.
Eh, y yo creo que ahí están como mis dos grandes intereses presentes, ¿no? Como la idea de espacio, leído desde la geografía y desde la arquitectura, y la idea de territorio, leído también desde ambas disciplinas, ¿no? Vos me contabas que haces parte de proyectos de investigación de uno que se llama Plataforma de Justicia Espacial. Y, Sí, bueno, de hecho, si supieras, disculpa que te interrumpa, no, vale. pero es que si supieras que en ese moverme, creo que a propósito de que me preguntas específicamente por esa plataforma, pero me gustaría comentar también que hago vida en varios lugares a la vez. O sea, en la plataforma Justicia Espacial, en el laboratorio Barrios Populares, Justicia Espacial en Costa Rica, o digamos con sede en Costa Rica, pivota desde San José, en Costa Rica, laboratorio de Barrios Populares en Cali, en Colombia, haga estudio, que digamos el equipo de trabajo de donde he crecido con mayor efervescencia, aquí en Caracas. En fin, así como moviéndome en distintos equipos, no me quedo quieto, Mariana. Me vas a contar específicamente de algunos, ¿no? Sí, bueno, del que gustes, que hablemos. Pudiera empezar por Haga, que es de donde... Podemos picotear de todos, pero me gusta por lo menos entender algunos. Cuando yo vi ese título, Justicia Espacial, la verdad que dicho Ujú. así, a mí me pareció enseguida que se trataba del espacio y los planetas y esas cosas, pero entiendo que es algo sobre espacio público. Bueno, de hecho, no necesariamente espacio público, sino sobre el hábitat, diría yo. Porque puede haber justicia espacial, digamos, en la vivienda, en un equipamiento. Yo creo que una de las cosas que colocaría a propósito de la justicia espacial tiene que ver con la idea de la equidad y el acceso a los bienes, ¿sí? Y yo creo que a partir de ahí la plataforma gana interés. Es una plataforma que tiene su origen en un taller de proyectos de diseño arquitectónico en una universidad en Costa Rica. Y en la medida que este taller se va dando cuenta que es insuficiente para la propia disciplina de la arquitectura, pues enmarcarse en proyectar edificios y entiende que el edificio en sí mismo es poco, pues empieza a incorporar, digamos, otras razones, otras metas. Y a partir de ahí es que empieza a ganar, digamos, la robustez de entenderse hoy en día plataforma. Pero a ver, concretito, ¿plataforma es una plataforma web esto o están realmente en esa cátedra de arquitectura construyendo? Estamos en esa cátedra de arquitectura construyendo. Tiene soporte web, por supuesto, digamos, sirven los medios digitales para difundir y para relacionarnos con otros y con otras, pero, digamos, estamos construyendo el proceso de formación directo y práctica de acción directa, investigación activa allá en San José, donde procuramos vincular a personas de otras regiones para que nutran el proceso de investigación-acción de los estudiantes en arquitectura. Y por ejemplo, ¿me contás algo que hayan construido? Mira, cosas muy pequeñas, o sea, diría pequeñas pero relevantes. Un puente que conecta dos puntos en una comunidad, ¿sí? Un proceso, un manual para planificar espacio público en un sector de San José de Costa Rica. O sea, digamos, esa es la escala de construcción de la plataforma, pero estamos ampliando. Por ejemplo, invitamos a prácticas del continente a que exploren su propio ejercicio a través de un formato que denominamos píldoras, donde es una suerte de breve paper con algunos campos temáticos donde puedan revisar su práctica para sistematizarla y, digamos, convertirla en instrumento en lo posible. O sea, vamos avanzando en esa dirección. O sea, como que están ayudando a documentar esto. Ah, correcto. A documentar, a referenciar, a poner en el mapa, digamos, a quienes no son visibilizados por alguna u otra razón, que son muchas personas que indistintamente, digamos, del resultado, tienen procesos que promueven justicia espacial. Yo creo que sobre todo a la plataforma nos interesa el tema del proceso, más que el Y resultado. decime, este proceso supongo que tendrá mucho de lo participativo. ¿Cómo se Sí. promueve la justicia espacial? Ajá. Yo creo que para promoverla, en principio, hay que generar formas de acceso, ¿sí? Medios de acceso a, porque tal vez el derecho a la vida, pues pudiera en abstracto pareciera estar garantizado, pero no hay vasos que generen los puntos de acceso para que eso sea posible. Entonces, digamos, por ejemplo, relacionar personas,
es una forma de acceder a la justicia, poner a personas en contacto, generar formas de acceso a los propios proyectos a través de financiamiento, de instituciones. Entonces la plataforma, en alguna medida, desde este taller de diseño en la Universidad Veritas en San José de Costa Rica, pues pone en contacto, pone en relación a todos estos agentes y sí, es un vaso comunicante. Yo diría que la clave está en promover acceso, generar acceso, ser un vaso comunicante. Y sobre todo que los estudiantes de arquitectura entiendan en alguna medida, unos más que otros, ¿ok? El edificio o lo diseñado tiene sentido cuando es habitado, cuando es vivido, cuando es apropiado. Que el resto es materia inorgánica, ¿sí? Es pintura, es concreto, es acero, es madera. Una cosa que se me ocurre con eso, hoy estaba mirando unas fotos de un hospital, ¿no? Que habían hecho unos arquitectos. Y es re común poner el hospital vacío. Y tenía Sí, unas fotos preciosas, ¿no? El edificio era divino. Pero era como tan ridículo, porque el hospital vacío no dice nada. O sea, el hospital vacío. y la escuela vacía no dice nada, la plaza sin gente no dice nada, la calle sin gente no dice nada. Fíjate que a propósito de esto que comentas, Pero esto en tiene que alguna, ver como cómo los arquitectos representan las cosas, ¿no? Cómo se usan las revistas de arquitectura, en los museos de arquitectura. Casi no ve gente, y si ve gente son unos cositos como unos muñequitos muy limpitos. creo que es y creo que incluso es más peligroso aún, si supieras, porque creo que tiene que ver con la formación en el sentido de cómo se entiende el espacio. Para el arquitecto, es muy como, digamos, para la escuela ortodoxa de arquitectura, el espacio es un vacío, el espacio es inerte, el espacio es generado por el arquitecto. Y es ahí donde digamos, mi raíz de geógrafo, de estudiante, en geografía, pues me ha permitido entregar que el espacio nunca es vacío, que el espacio no es inerte, que el espacio no es matemático, ni es algorítmico. El espacio es una construcción, es como el territorio, es una construcción social, es un producto social. Y en ese sentido, digamos, para no ponerme abstracto y volver un poco como al asunto de la representación, yo recuerdo que en algún momento, cuando enviábamos nuestras fotografías para publicaciones o nos las solicitaban, o aplicábamos una bienal de arquitectura y así, y mandábamos las fotografías de los proyectos llenas de gente que casi invisibilizaban el edificio, nos los criticaban muchísimo. De hecho, nuestros propios, digamos, compañeros, colegas, diría yo, ¿y qué es eso? No se ve el edificio, ¿cómo tú mandas esto? Por eso es que no ganan nada. Y nosotros, bueno, está bien, pero es que ahí es donde está pasando el asunto, ¿no? O sea, lleno de gente, niños saltando, señoras pasando, el hombre recostado con la pie en la pared, con la pierna en la pared, ensuciándola. Muy bien. Y decime, Sí, ¿pasás a ese proyecto Wawa Puklay, que no sé si lo ajá, pronuncié bien, pero yo sí, tengo entendido que ese es que hicieron una plaza o un parque de juegos infantiles, ¿no? Y lo llaman equipamiento mestizo. ¿Me contás un correcto. poco de qué es Sí, un equipamiento mestizo y del proceso, qué pasó, todo eso? sí, bueno, fíjate, primero te voy a decir que tu quechua es muy bueno. Huehuepuchay, o es tan bueno como el mío. Este, Huehuepuchay significa niños jugando en esa lengua originaria. Ahí nos invitan hace una buena cantidad de años ya a generar un taller participativo, digamos, con estudiantes de arquitectura en un lugar apartado en el Perú, en el Valle del Colca, un lugar muy lejos, digamos, profundamente rural, y me atrevería a decir rural porque es que, si mal no recuerdo, tampoco había acceso a Internet, ¿sí? Es decir, pudiéramos decir que no estaba urbanizado o digamos los efectos como las lógicas del capitalismo global no habían llegado ahí completamente, ¿no? Nos invita una organización estudiantil continental que se llama Coordinadora Latinoamericana de Estudiantes de Arquitectura, a junto con otros equipos de trabajo, generar, digamos, un proceso sí, como de fabricación asociado a una necesidad que se detectara junto con la comunidad. Nosotros rápidamente identificamos que la población, digamos, menos atendida eran los niños en este lugar, pero en el proceso que nos damos cuenta es que los niños no requerían atención
en términos de equipamiento porque tenían las montañas, porque tenían las praderas, se tenían todo para disfrutar y para imaginar, no como el niño de ciudad que si no tiene, no sé, un sube y baja, un columpio, pues la calle procura ser, o sea, el parque hay que hacerse. El lugar de recreación en la ciudad hay que conformarlo, o por lo menos así ha venido sucediendo. En este lugar apartado, donde lo que es montaña, cabras, vaca, pasto, pues bueno, los niños eran felices. Y ahí se presentaba la contradicción de, bueno, ¿qué hacer? Y casi que no hacer y rehacer, incluso deshacer, era mucho más importante que el ejercicio, digamos, de la novedad asociado a lo que no existiera, ¿no? A esa innovación desde la perspectiva de lo que no existiera. Y básicamente en los talleres participativos con los infantes nos dimos cuenta de esta situación y se genera este equipamiento mestizo, denominado así, porque aunque era una artificialización de las condiciones naturales que se daban en la pradera, pues tenía como esta doble conjugación, ¿cierto? Es decir, unas varas estiradas de madera para que los niños izaran y jugaran alrededor, unas lomas artificiales que no estaban en el sitio, pero hechas con pasto para que otra vez este relieve interactuara. Es decir, era como recrear la idea de parque, incorporando también algunos objetos que valorizaban producto del desuso de una infraestructura que había en el sitio, como una subibaja, unos columpios, en fin. ¿Y lo Entonces, bueno, construyeron también conjuntamente con los niños? correcto, con los niños y con los estudiantes de arquitectura. Entonces ahí había como una doble condición, digamos, didáctica asociado a esto. De hecho, gran parte del trabajo que hacemos en AGA Studio, tiene que ver con estos procesos, al menos en cuatro, digamos, recursos o dimensiones. Uno, derecho a saber, o sea, lo entendemos como derechos, digamos, instrumentalmente son cuatro momentos: el derecho a saber, el derecho a decidir, el derecho a ser y el derecho a habitarlo. Y en ese sentido es como una metodología que hemos venido operando desde aquellos momentos iniciales hasta hoy. Se va ajustando, erramos menos, aunque aún seguimos disfrutando los errores, pero, pero bueno, este proceso de Huahuapuyay tiene mucho que ver con eso, con Decime una cómo cosa, entiendo participar. bien que vos, aparte de ser profesor en la universidad y de tener varios grupos de investigación, también tenés un estudio de arquitectura, AGA. Si ya no es de arquitectura, empezó de arquitectura. Hoy en día no sabría definirlo. Sé que estudiamos y por eso estudio. Sé que nos tomamos en serio las cosas y por eso lo trabajamos, pero ya no es de arquitectura. Haga nace como de hecho nace como oficina de arquitectura hace una buena cantidad de años. La inicié con un amigo quien hoy ya no acompaña los procesos, pero la iniciamos muy desde la formación de usted se gradúa de arquitecto y el día de mañana va a sonar ese teléfono. Bueno, tal vez a quien esté escuchando esto ya no sepa ni lo que es que a uno lo llamen por teléfono para ofrecerle un trabajo. Todo llega por correo electrónico, pero cuando yo me formé, a mí me dijeron, te va a sonar, atento al teléfono, que eso va a sonar todo el día necesitando de ti para hacer una ciudad estupenda. Lo cierto es que el teléfono no sonó nunca, o sonaba muy poco, la verdad, o los correos electrónicos sonaban muy poco, y nos dimos a la tarea de buscar afuera el trabajo. O sea, cuando Haga nace, incluso desde esa perspectiva de arquitectura, o desde el enfoque arquitectónico, la calle, la ciudad se convirtió en nuestro cliente. No fue mi tía, no fue la mamá de Orlando, quien era mi socio en ese momento, no sé, no fue mi hermana, ¿sabes? Ni siquiera mis padres. O sea, nuestra red de relaciones cercanas no fueron nuestros clientes. Pero cuando decís afuera, ¿te referís afuera de tu burbuja o te referís afuera del país o afuera Afuera de la del burbuja, ámbito de la arquitectura? afuera de la burbuja, y poco a poco saliendo, entendiendo que estaba fuera de la burbuja, la posibilidad de ser útil para la ciudad, nos fuimos vinculando con instituciones, con movimientos sociales, con activistas, y ahí es donde salimos entonces ya no solo de la burbuja, sino también del campo disciplinar, y es donde AGA se desdibuja a no ser un estudio de arquitectura. De hecho, hoy en día quien lidera proyectos tanto como yo es geógrafa, Nelly Fred. En el equipo han hecho parte antropólogos y sociólogos, como también arquitectos, ¿ok? A lo que voy es que hoy en día nos unimos, nos consolidamos, nos aglutinamos en función de la diversidad de proyectos que llegan, ¿sabes?
o sea, hacemos muy poca arquitectura en términos ortodoxos. O sea, yo creo que hacemos muy pocos edificios, a lo que voy. Pero hace mucho de participación ciudadana, ¿entiendo bien? Sí, de hecho, la participación para nosotros es el medio. Sin participación no es posible. Incluso cuando, o sea, no es posible para nosotros, ¿ok? Incluso, no sé, para ser la sede de una ONG. Sí, es decir, no solo tiene que ver con comunidades precarias, sin acceso a, a equipos profesionales, por ejemplo, que es como muy común, de esa perspectiva de la asistencia al precario o a la precaria, sino aplicamos participación incluso para proyectos de índole privado, si se quiere. La sede de una ONG defensora de derechos humanos, por ejemplo. La casa de un buen amigo, ¿sí? O sea, aplicamos como el proceso en la metodología esta de 4 momentos de saber, decidir, hacer y habitar en, a cualquier instancia que vayamos trabajando, incluso porque estamos convencidas de que la participación está muy romantizada y nos encanta encontrarnos con las fricciones de la participación. De hecho, recuerdo un libro, digamos que para mí es importante, que se llama La pesadilla de la participación, de Marcus Misen, donde, bueno, desmonta una cantidad de romanticismo, como también, digamos, presenta las alternativas y las posibilidades. Un excelente libro, por cierto, quienes escuchen este podcast de la editorial de RP en Barcelona. Excelente libro, se lo recomiendo. O incluso, no sé, hablando de participación, recuerdo una de las performances, me interesa el arte contemporáneo, Marina, aunque no lo consumo mucho, pero, digamos, encuentro en él cuando estoy en proceso de indagación, de reflexión, encuentro en él más preguntas. Por ejemplo, hay una sobre participación, hay una performance de una Marina Abramovic del año Reading Zero, ¿sí? ¿Conoces esa performance? Estupenda, ¿verdad? La que se Bueno, sienta enfrente de la gente y se miran a los ojos en silencio. no, una anterior a esa, Ah, a Reading ver. Zero, que es del año 72, búsquenla. Ella colocó durante 6 o 4 horas, ya no recuerdo muy bien, 72 objetos en una mesa y le decía al público convocado, yo soy el objeto de la performance, interactúen conmigo. Es decir, colocaba la participación como medio de la performance, ¿sí? Y en esa mesa había una rosa, una pistola, unas tijeras, cinta, en fin, 72 objetos, ¿ok? O 74. Y ella comenta que es el acto de vejación más profundo que ha vivido en relación a la participación, lo cual desmonta la idea romántica, linda, edulcorada, me atrevería a decir, de que toda participación es, digamos, trae bienestar. Pero De hecho, ¿por qué es un acto de vejación? ¿Qué hacían con ella? la rompieron, con la tijera la cortaron, con las pullas de la rosa la cortaban, ¿sí? O sea, La digamos, lastimaron. la lastimaron, recibió menos abrazos que actos de violencia. Entonces, ella comenta que es una de las performances más intensas que ha vivido. Y en ese momento, yo decía, a ver, yo no viví esa performance, no estuve ahí, accedí a ella por documentación, pero uno se enfrenta a ese asunto de, bueno, sí, es que ciertamente no todo mecanismo de participación construye bienestar. No sé, pienso, por ejemplo, en mis vecinas y en mis vecinos, cuando se reúnen una vez al mes y se ha tomado en junta de condominio aquí en el edificio, y se tomó la decisión de colocar alambrado de púas alrededor del edificio para, en teoría, blindarnos del desconocido que nos viene a vulnerar. O por ejemplo, cuando en esta misma junta de condominio o en otras, digamos en la ciudad de Caracas, se han tomado decisiones para cerrar las calles y privatizar la calle que es pública. En fin, a lo que voy con esto, para no extenderme sobre este tema necesariamente, a menos que tú quieras, es que no toda forma de organización con método participativo se reúne para conciliar, para generar bienestar, para ampliar las relaciones con el distinto, con la otra, con el otro. Y por eso para mí el libro de Misen o la performance de Marina Abramovic son así como estupendas para esto. Esta entrevista es parte de las listas Venezuela y Diseño, Innovación Social y Educación en Diseño.
En la Universidad Centro ya tienen un podcast e incluso participaste en el armado de algunos episodios, ¿cierto? Contame un poco cómo te resultó esto de hacer una serie conmigo. Bueno, hacer una serie contigo, Mariana, pues ha sido, la verdad, un gusto. En Centro tenemos distintas iniciativas, como bien dices, como pues, por podcast o charlas digitales. Incluso has participado tú en alguna con Mariana, con Sofía Bosch también, el año pasado. Sin embargo, pues el grueso de nuestras conversaciones y podcasts giran en torno a procesos y economía creativa, que es lo que define el espíritu de nuestra universidad. En el caso de diseño y diáspora, me parece muy interesante el enfoque de diseño social. No solo interesante, me parece que es pues, la pieza clave. La audiencia que has desarrollado pues, es también fundamental. Es una audiencia en español, en Hispanoamérica, y has hablado con muchísima gente que ha alimentado pues, toda una conversación y reflexión en torno al diseño y pues ya lo mencionaba, al diseño social. En ese sentido, para mí el reto no solo fue encontrar personas interesantes, sino encontrar aquellas con las que aún no conversaras. Ese realmente sí fue un desafío. ¿De qué manera es diferente colaborar con Diseño y Diáspora y hacer un podcast desde la universidad? Aparte de que no tenemos propaganda, ¿no? Te diría que los dos formatos los encuentro muy libres, también fluidos, pero al ser Diseño y Diáspora un podcast que aborda concretamente temas de diseño social, pues eso nos permite el lujo, porque realmente es un privilegio, de hacer una serie continua para profundizar y explorar más a fondo estos temas. Sin pues hacerlo desde la universidad, pues sería quitar o utilizar espacios o recursos que también están destinados a otros programas académicos. Igualmente, creo que la comunidad de diseño y diáspora y sus escuchas compartimos un interés más marcado, o por lo menos tenemos esa curiosidad por descubrir temas que están asociados al diseño social y estas exploraciones que constantemente nos estás poniendo enfrente por todos los medios posibles. Sigamos ahora escuchando a Gabriel, que tiene mucho para contarnos. Parece que le tenemos que dar la palabra a Paulina porque no nos interrumpe. Entonces, Sí. a ver, Y yo hablo Paulina, mucho. porque si no, no la dejamos preguntar. Ella siempre tiene buenas preguntas, pero como no interrumpe. No, pues estoy aquí encantada, la verdad, escuchándoles. Pero sí tengo preguntas. Gabriel, mira, yo revisé algunos de los proyectos que nos compartes y una de las primeras preguntas que pensé es, ¿qué es el sistema de proyectos 1100? Ajá. Bueno, lo primero que te puedo decir es que es una de mis experiencias más hermosas. Y discúlpame que te responda emocionalmente, pero bueno, soy un ser sentipensante. O sea, estoy cargado de emocionalidad con algunas cosas en la vida. Y Katia 1100 es un proyecto donde, bueno, primero es en la ciudad de Caracas, ¿sí? Pongámosle contexto. Y es un hábitat poblado al borde de un parque nacional, el Parque Nacional de Guaraní Repano, que es la cordillera montañosa que separa la ciudad de Caracas de la costa caribe del litoral central. Ese parque nacional, la cordillera hermosísima, pues ha sido durante los años paulatinamente poblada por personas que, bueno, tienen que producir su propia vivienda, su propio espacio para hacerse un lugar en la ciudad. La institución que regula los parques nacionales en Venezuela nos invita a nosotras y a otros equipos de trabajo a que nos reunamos y generemos, digamos, una alternativa de despoblamiento del Parque Nacional. En principio, nosotros sin mostrar mucha pista de lo que verdaderamente íbamos a hacer, nos acercamos al lugar, aceptamos, digamos, la invitación de esta institución y conversando con las y los pobladores de este lugar, nos dimos cuenta que remover la vivienda no iba a ser efectivo y que por el contrario, lo que había que avivar era la conciencia del lugar ocupado en la ciudad. O sea, más que sacar a la gente, habría que generar condiciones de conciencia sobre el privilegio de habitar ese lugar y en consecuencia el problema que podría significar seguirlo poblando y en ese sentido acabar con el sistema, digamos, vivo del Parque Nacional. O sea, en vez de quitar viviendas, construir conciencia, protocolos de habitabilidad,
sea, un ejercicio más de organización más que de desocupación. Por supuesto, la institución, esto que les estoy diciendo así rapidito, fueron, a ver, arduas sesiones para que esto se pudiera instalar, ¿ah? ¿Y cómo Porque se instaló? O sea, ¿cómo sí, construís conciencia? Porque, o sea, lo que ellos sí, querían era rehabilitar el Parque Nacional. correcto. Sí, como despoblar el Parque Nacional. Despojar, claro. Sí, como despoblar el Sí. Parque Nacional. Pues fíjate, lo primero que en esta lógica de derecho a saber, derecho, disculpen que lo repita, derecho a decidir, derecho a ser, y en ese sentido derecho a habitar, pues se generaron una gran cantidad de mesas para protocolos de convivencia y ocupación territorial, es decir, términos de habitar entre institución y consejos comunales. Los consejos comunales son la forma más pequeña de organización, digamos, popular, ciudadana, en el caso de que vives en una ciudad que existe regulada en el marco venezolano, asociaciones de vecinos, ¿sí? Ujú. Eh, entonces, generar estas mesas para los protocolos. Una vez logramos, digamos, la base suficiente de acuerdo para los protocolos, el siguiente paso era cómo fortalecer esa ubicación. Y ahí nace la oportunidad de generar un sistema de equipamientos, por eso el nombre del proyecto, un sistema de equipamientos que iba articulando, iba haciendo borde entre un borde bastante difuso, ¿ok? Eran más bien unos nodos referenciales que articulaban este límite poblado que se acordó que fuera más o menos la cota 1100 sobre el nivel del Ah, mar del parque. Por eso el nombre pero del 1100. nombre. Pero Ajá, discúlpame, a mí me tenés que explicar qué quiere decir. O sea, que en la frontera esta, en la cuota 1100, o sea, en ese lugar en esa había altura. un borde donde se podía construir y después no. Bueno, de hecho, la norma dice que hasta la cota 1000, la altura 1000 del parque, es que se puede construir. Y ya se había superado. Estábamos casi en la cota 1120, 1008, 1098. Sí, estaba en la ocupación del territorio estaba en esos márgenes. Entonces, Y se entonces, ¿qué ubicaron, pasaba con esas casas que se construyeron por arriba del margen? correcto. Las casas que no estaban habitadas, que me parece importante como comentarles que en los últimos 10 años en Venezuela había un proceso de, digamos, de diáspora, de poblamiento de sus habitantes, y en ese sentido, en este proyecto específico había muchas viviendas que estaban en desuso, estaban desocupadas. De todas las viviendas desocupadas que además estuvieran en condición de riesgo físico, se tumbaron, pero las que estaban habitadas se quedaron ahí. Entonces, por eso digo, el primer acuerdo de estas mesas fue que la cota 1100 iba a regular la habitabilidad poblada dentro del parque. Poblada, digo, en términos de infraestructura. Porque, bueno, más en el interior del Parque Nacional hay conucos, hay formas, digamos, campesinas de poblamiento que no eran el objeto de la intervención. En todo caso, el sistema de proyectos son edificaciones o, digamos, espacios, vamos a denominar los espacios, que iban generando nodos para Sí, que las como personas, activaciones, ¿no? También. correcto, activaciones. Y se hicieron tres específicamente en esa etapa uno del proyecto. Lastimosamente, la etapa 2 y 3 del proyecto no se llevaron a cabo. Digamos, el país entró en un clima muy complejo, pero esa etapa uno generó tres equipamientos. Uno, una plaza estación, una plaza de descanso para las personas que, digamos, todavía tenían que seguir caminando hacia sus casas. El segundo de ellos, digamos, un sistema de terrazas con una casa para actividades, o, digamos, un local para actividades comunitarias, que llamamos multifuncional La Ceiba. Y el tercero de estos espacios, el multideportivo La Canchita, es un equipamiento para prácticas recreativas en deporte. Sí, y ahí yo nada más quiero agregar algo que está fantástico, que es en la página de AGA, van a ver muchos de estos proyectos que dice Sistema de Proyectos 1100, y creo que este contexto que das es fantástico porque, pues sí, le da el marco para entender qué es de lo que estamos hablando. Y a mí lleva a mí a otra pregunta, Gabriel, con respecto a Sí, cómo entrar. O sea, tú entras a estos proyectos, ustedes entran a estos proyectos, ¿no? Donde hay, pues hablan de esta horizontalidad, acuerdos de activación, convivencia social, participación, pero, a ver, son procesos sociales que, pues sabemos, los procesos no se controlan, ¿no? O sea, tienes ciertas
cierto margen donde haces estas activaciones, pero una vez que se logran ciertos acuerdos y logras como echar a andar estos mecanismos de participación, ¿cuál es la estrategia de salida? ¿Qué pasa cuando se van? ¿Qué pasa cuando los talleres terminan? Sí, creo que uno nunca sale, la verdad, del todo, al menos en nuestro caso, nunca salimos, pero no por un asunto de acompañamiento, sino por los lazos que se generan. Fíjate, yo quisiera como hacer hincapié en una cosa. Parte de nuestro interés, y creo que es por lo que uno nunca sale, es que cada proyecto es una oportunidad de vincular personas. No solo del mismo sitio, sino también con otros sitios. Vincular personas entre proyectos. Eso me lleva al segundo punto, vincular proyectos con proyectos, como Katia 1100, por ejemplo, se relaciona con el Parque La Pantalla, o cómo Katia 1100 se relaciona con el proyecto en la Silsa, ¿sí? O sea, cómo conecta proyectos y se conectan personas a través de esos proyectos, casi que en tres instancias. Cómo conectar personas con proyectos y proyectos con proyectos. Y ir Pero generando digamos, si te pones a conectar, el proyecto nunca se termina. el Y en algún proyecto. momento se termina la financiación del proyecto. Bueno, fíjate, parte característica de este tipo de proyectos específicamente es que son, a ver, de sí, como autónomos, ¿ok? Tienen financiamientos para alguna etapa, pero son proyectos autónomos que dentro de su proceso de diseño tiene que tener vías de autogestión que lo permitan. Porque si no, lo que vamos es construyendo un sistema de profunda dependencia de las fuentes de financiamientos externas. Y la idea es que en todo caso, en una red de interdependencia, ¿ok? Se puedan ir nutriendo unos con otros, bien sea de experiencia, o sea, distintos recursos, sean materiales o inmateriales, pero que vayan permitiendo de que la autogestión sea posible. Lo cual hace que, por ejemplo, si ustedes vinieran a visitarme a Caracas hoy y fuéramos a alguno de estos tres proyectos que me han preguntado, posiblemente algunos de ellos, estando tan cercas, algunos de ellos tengan condiciones de mantenimiento, deterioro o vida distintos entre ellos, porque están profundamente, digamos, centrados en la autogestión, ¿sí? Y en ese sentido, como la acción directa ciudadana, pues va permitiendo larga vida, sí, de cada uno de ellos. Esto me recuerda a Jane Jacobs, cuando esa estupenda mujer que nos entregó la vida, cuando decía que hay proyectos que son víctimas de su propio éxito, sí, pero también pueden ser víctimas de su propio abandono. Ahora, en todo caso, hablando un poco como del éxito, uno de estos proyectos, el multideportivo La Canchita, por ejemplo, es un equipamiento que ha tenido que ser modificado y ajustado por los propios habitantes unas 7 veces, y me quedo corto, porque la cantidad de uso incesante ha hecho que el pavimento no resista. Tienen que constantemente repararlo, mantenerlo, es decir, es presa de su propio éxito. Pero, y tal vez, si fuéramos hoy a lo que iba, pudiéramos encontrarlo, no sé, menos pintado o menos limpio, O incluso porque tan, reconfigurado, ¿no? o incluso reconfigurado totalmente. Entonces, yo creo que eso es como parte fundamental de esta construcción en red que se va generando. Sobre todo, hacemos mucho hincapié, Paulina, Mariana, en cómo superar la heteronomía, es decir, cómo el poder o cómo las formas de poder que agencian estas experiencias no pertenecen al afuera, sino están desde adentro, digamos, constantemente avivando para que las personas encuentren la manera de eso denominado empoderamiento, que no obstante no es una cosa que se pueda entregar, sino se construye, digamos, se toma, el poder no se entrega. Eso es una discusión de repente para otro podcast. Para otro podcast. Muy bien. Decime una cosa, ¿hacia dónde vamos? ¿Cuál es el futuro de estos proyectos, este tipo de trabajo que estás haciendo? Y es mi última pregunta. O sea, digo, con relación a los proyectos y al trabajo, con relación a la sociedad, a mí me gustaría que el futuro estuviese muy vinculado como a la lógica de la minga o a la lógica de la callapa. Aquí en Venezuela a la minga le decimos callapa, como esa oportunidad de vínculo entre distintos y entre semejantes, donde cada quien pone lo que le es posible y entra y sale de los procesos como le sea natural. Yo creo que pensaría en la sociedad y en ese sentido en los proyectos de esa manera. Incluso creo que apostaría por desdibujar
la idea de colectivo en términos del equipo de trabajo que pertenezco para seguir fomentando la idea de colectividades. O sea, creo que nos interesa más la idea de generar colectividades más que de colectivos individuales. O sea, articular más, relacionar más, vincular más. Pero en lo personal, creo que en el futuro me veo como un maestro de escuela, Mariana, Paulina. Yo me veo rodeado de pequeños, digamos, tratando de que en ellos viva la oportunidad de que el futuro está en sus manos. Y no es una cosa como romántica de mi parte, pero recuerdo un poema que dice, de Benedetti, con tu quiero y con mi puedo, vamos juntos compañeros. Y yo creo que siendo maestro de escuela, pues me permitiría que ese querer y ese poder se conjuguen para el mundo en el que quiero vivir y el mundo en el que creo. Buenísimo. Muchísimas gracias por la entrevista. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. El tema de la innovación social es muy grande y la verdad, en muchos episodios de este podcast se habla de proyectos de innovación social sin nombrar el término. A veces, en varios, se nombra la innovación social, pero no van a estar en esta lista simplemente porque me parece un término tan amplio que no lo tenía como una lista hasta ahora. Ahora sí. Ustedes en Centro, en el programa nuevo que estás liderando, abrazan algunas dimensiones de la innovación social. ¿Cuáles son esas dimensiones? El paraguas de la innovación social es muy amplio, Mariana, como bien dices. Te diría que para este programa, las dimensiones ética, social y ambiental del diseño son clave. Nosotras abordamos la innovación desde el proceso de diseño para detectar oportunidades y retos y codiseñar respuestas que consideran la complejidad de un mundo cambiante, diverso e interdependiente. Y quizás esto suena súper ambiguo, pero pues para explicarlo de otra manera, nos hemos propuesto trascender una visión de diseño centrado en las personas o en los usuarios, ¿no? Que es esto que pues, en la última década se ha hablado muchísimo, y transitar hacia una visión de diseño que está centrada en el entorno, donde las personas y los elementos no humanos también somos parte de contextos, nos ubicamos en contextos o en entornos y en los que tenemos impactos y donde estos entornos también tienen efectos en nosotras. ¿Te parece que con estas 5 personas que entrevistamos cubrimos esas dimensiones o faltarían algunas? En mi opinión, estas dimensiones que te mencionaba, estas 3 dimensiones son tan amplias que nos tomaría toda una vida agotarlas. O sea, realmente, si hay más o no, creo que es irrelevante. Yo pensaría que más que cubrirlas, logramos explorarlas. Respecto a las dimensiones faltantes, pues creo que lo que nos falta es construir una visión y una cultura de medición e impacto en el diseño. Algo que nos permita el seguimiento y pues la obtención de mejores resultados en el corto, mediano y largo plazo. Como siempre, la música del podcast es de Antonio Zimmerman. El diseño de sonido es de Andy Fechi. Este podcast está publicado con licencia creativa común con atribuciones. Esto fue Diseño y Diáspora. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales en YouTube, Instagram y Twitter o visitar nuestra página web diseñoydiaspora.org. No olviden recomendarnos. Nos escuchamos en la próxima.